Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien en cualquier lugar y espacio en el que estén desarrollando sus actividades académicas y que tengan un buen viento y buena mar. Simplemente presentarme ante ustedes nuevamente y explicarles que pues hasta ahora hemos venido desarrollando los contenidos dentro del pensamiento sociopolítico, nuestro componente respecto al primer bimestre. Hasta aquí nosotros hemos llegado a responder dos preguntas. ¿Por qué las cosas son como son? A la cual nosotros le hemos dado una respuesta sociológica, sobre todo involucrando y viendo temas como qué es la estructura social, qué reglas tiene la estructura social, qué roles tiene la estructura social, qué es identidad, qué es categoría, qué es género, cuáles son los diferentes procesos de diferenciación que se producen aquí y qué es poder y qué es dominio. Luego de esto nosotros hasta ahora hemos pasado a responder una segunda pregunta. ¿Por qué nosotros nos comportamos como nos comportamos? Es decir, teniendo ya una base psicológica, cómo la ciencia política en un segundo capítulo nos da una respuesta de nuestro comportamiento. ¿Dónde están las instituciones? ¿Dónde está la psicología? ¿Dónde está la economía? Como corrientes fundamentales que nos vienen a dar o vienen a brindar luz respecto del comportamiento y el efecto de nuestras consecuencias. Hasta ahora hemos llegado hasta aquí. Siguiendo en consonancia con la línea de ciencia política que nosotros estamos trabajando, es momento de que nosotros en el segundo bimestre demos un paso más allá. Es decir, hasta ahora la ciencia política nosotros la hemos estudiado de un nivel micro, es decir, del individuo. Sin embargo, es muy importante que nosotros empecemos a analizar también en un mundo globalizado, en un mundo supranacional y en un mundo internacional como este, cuál es el panorama de los estados y cómo es el juego de los estados en una plataforma sobre todo internacional. Así que nosotros empezaremos a estudiar por qué los países se comportan como se comportan. Y este va a ser el objetivo de la unidad 3 respecto del segundo bimestre. Aquí vamos a ver algunas teorías que tienen o guardan consonancia con ciertas teorías que nosotros ya hemos analizado, sobre todo en la unidad 2. Aquí tendremos, por ejemplo, y hablaremos del realismo político, es decir, los estados más allá de los intereses que tengan o ideales que tengan, lo que interesa necesariamente es el interés económico. Hablaremos de las instituciones, es decir, cómo los estados se dejan guiar por organismos supranacionales, como por ejemplo a nivel internacional la Organización de las Naciones Unidas. Luego de ello nos enfocaremos en otras teorías, como por ejemplo el social constructivismo internacional. Cómo hay teorías como el hard power, el soft power, es decir, cómo la presión internacional a través del lenguaje y a través de las actitudes de ciertos países o de ciertas potencias influye en el comportamiento de otros estados. De la misma manera estudiaremos, por ejemplo, el estructuralismo, tal cual como nosotros ya lo evidenciamos un poco dentro de la unidad 2 de la teoría y el comportamiento de nosotros, veremos hasta dónde la estructura económica internacional determina el comportamiento de los estados. Eso es lo que nosotros estudiaremos durante la semana 1, 2 y 3 correspondiente a la unidad 3. Finalmente, yo he considerado que es necesario dar un salto cualitativo y cuantitativo de la teoría a la práctica. Es decir, hasta ahora nosotros tenemos una base sociológica y una base de la ciencia política. Pero me parece interesante cómo nosotros podemos poner en práctica esto y sobre todo para poner un nivel paradigmático de consultoría. Y aquí quiero que nos respondamos en la unidad 4 una pregunta más. ¿Qué análisis se pueden realizar con esta base social y política? Si yo tengo sociología y ciencia política. Primero he propuesto entonces durante la semana 4 que empecemos con análisis electoral. Veamos un poco de teorías electorales, cómo funciona el votante, qué tipos de votos hay, por qué la gente vota, por qué la gente no vota en base a la ciencia política y a la sociología. En la semana 5 yo veo interesante que nosotros también analicemos el discurso, esto es fundamental. Sobre todo es fundamental para que nosotros lleguemos a entender cómo las palabras pueden llegar a construir realidades. Aquí veremos algunas cosas muy interesantes como teorías de framing, es decir, teorías de encuadre, cómo los políticos, las personas, el discurso oficialista, incluso la gente puede llegar a enmarcar el discurso en ciertos acápites y decir o sobresaltar exactamente lo que uno quiere decir, silenciando otras partes que no nos convienen desde el punto de vista político. Sobre todo, aquí veremos mucho lo que es la manipulación de la opinión pública. Finalmente, en la semana 6 analizaremos políticas públicas. Entonces me parece fundamental decir, en una gama en donde el gobierno interviene, donde la sociedad civil está empoderándose sobre todo, es importante que nosotros lleguemos a entender cómo podemos llegar a analizar las problemáticas de los países, las problemáticas sociales,
desde un punto de vista técnico y sobre todo cómo podemos darle respuestas. Entonces, por ello es que nosotros analizaremos política pública y con esto nosotros terminaremos para en la semana 7 pues hacer una revisión y la semana 8 terminar con nuestro segundo bimestre. Sin más, desearles que vayan degustando y vayan digiriendo sobre todo este contenido, recalcarles y reiterarles que me tienen a su disposición para ir construyendo sobre todo una sociedad mucho más empoderada y que recupere su naturaleza inquisitiva a través de personas como ustedes, que en este caso nos estamos preparando con la ciencia política. Un abrazo enorme.